amigos, hemos llegado a Chelá. Chelá es un antiguo complejo romano medieval y también es una necrópolis. Está situado a las orillas de la ciudad de Rabat y de Salé y a 2 kilómetros del Océano Atlántico. Este lugar es considerado como el asentamiento humano más antiguo de Marruecos. Y si se están preguntando qué es este ruido, qué animal es, se los presento. 我看这啄木鸟似的哈。La verdad que está muy bonito este lugar, se puede pasear por los distintos lugares, está muy grande, se pueden ver las columnas, las construcciones, se alcanza a apreciar todavía algunos detalles, como por ejemplo este azulejo, y así nos podemos dar una idea de cómo ha de haber sido hermoso en sus tiempos gloriosos. La verdad que está muy bonito el lugar, vale la pena, está muy tranquilo. Tráiganse zapatos muy cómodos porque pues se batalla en caminar. Y pues aquí les muestro un par de fotos para que vean lo grande que está y se aprecian vistas muy bonitas de la ciudad. No se lo pierdan, la entrada es económica y tiene muy fácil acceso. Después de haber estado un poco más de una hora ahí en Chelá, agarramos el tram que como ven está nuevecito y muy cómodo. Nos dirigimos hacia Salé, que es una ciudad que está prácticamente a un lado juntito de Rabat. Y nos dirigimos a ver una medersa que también es muy famosa, que vi fotos en internet y pues vamos a ver qué tal está. Nos vamos a bajar en una parada que nos deja muy cerca del mercado de Salé y de ahí nos vamos caminando. Al parecer el mercado está bastante revuelto, las calles no son derechitas, o sea, se batalla más en orientarse, pero pues aquí me bajé la versión gratis de Google Maps de estas ciudades, entonces pues muy cómodos, no nos perdemos y vamos a ver qué tal está. Bueno, y aquí ya llegamos al mercado, entramos a la zona del mercado de Salé y pues al parecer llegamos o a la hora de comer o en un momento muy especial porque casi todo está cerrado, pero aún así estamos disfrutando mucho esta zona. Es un mercado techado como ven y se camina muy a gusto. Les cuento que en lo que hemos venido aquí caminando se nos han acercado varias personas, a hombres, a preguntarnos a ver si pueden ser nuestros guías turísticos, pero pues a todos les hemos dicho que no. Hasta el momento ya han venido como 5 o 6 personas, todos muy amables, pero pues como nosotros traemos el Google Maps, pues sabemos que no nos vamos a perder. Ahora llegamos a la Medersa de Salé, conocida también como la Medersa d'Abu al-Hassan. Esta medersa fue construida entre los años 1333 y 1341 por el sultán Abu al-Hassan ben Uthman, bajo la dinastía de los Merínides. Es una de las medersas más pequeñas de Marruecos. Las medersas jugaban un rol cultural, educativo y político. Se construían para agradar a Dios, enseñar la religión y las ciencias. Entre las ciencias o materias que se enseñaban se encontraba, entre otras, la charia, la literatura, lingüística, filosofía, medicina y la jurisprudencia islámica. Como pueden ver, esta medersa está muy decorada, los pisos están recubiertos de cerámica, los muros de estuco y también tiene cedro. Esta medersa es de aproximadamente 180 metros cuadrados y es de 3 pisos. Aquí en los videos y en las fotos pues desgraciadamente se alcanza a apreciar muy poco, pero está mucho más grande de lo que se ve aquí en los videos y les confieso que de las medersas que vi en Marruecos, esta fue la que más me gustó, está preciosa. Lo único es que cuando fui a visitar el segundo y el tercer piso, yo creo que yo estoy muy pesada porque yo sí sentí que se craqueaba el piso, es una desde 1333 está construida y pues yo no recomiendo subir a la parte de arriba, me pareció un poco peligroso.
pero bueno, es la medersa más bonita de Marruecos a mi parecer. Bueno, y pues saliendo de aquí, nos fuimos a caminar un poquito aquí por el barrio por el que estábamos. Les repito, estamos en Salé. Y pues sin darnos cuenta ya teníamos un guía turístico. Aun cuando no queríamos, pues empezamos a platicar con alguien y un señor nos empezó a mostrar, a decir tips de historia. Y pues ya no nos dimos cuenta, no sé, cuando menos nos dimos cuenta, caímos en la cuenta de que ya teníamos guía turístico y dijimos, bueno, pues está bien. La verdad que este señor nos trajo a este lugar que, como ven, está hermoso. Se ve una vista preciosa al mar. Es una construcción muy antigua que de hecho está cerrada a los turistas y pues disfrutamos mucho. Pero les cuento que después de aquí nos fuimos caminando, ya nos íbamos a comer y se nos acercó un señor que él se había ofrecido como guía de turista antes de que llegáramos a la Medersa y le habíamos dicho que no. Se acercó muy molesto y nos preguntaba por qué me dijeron a mí que no y al otro señor que sí. Me sentí un poco como agredida, estaba muy molesto y pues yo me atreví a decirle, ¿sabe qué, señor? Discúlpenos, no nos quito nuestro tiempo y por favor ya no nos diga nada. Pues les digo que el señor se molestó mucho, se hizo el que se iba y pues nosotros seguimos caminando muy tranquilos, tomando fotos y de repente yo escucho que alguien grita del otro lado de la banqueta, ¡Uta! Pero con P al principio. Yo dije, ¿qué es eso? Y vuelven a gritar, ¡Uta! Y volteo y era él, me estaba gritando desde el otro lado de la calle, lo veo y me dice, sí, tú. Ah, y yo no podía creer lo que estaba escuchando. Nunca me había pasado eso y pues mi marido estaba muy molesto y yo muy sacada de onda. Nosotros seguíamos caminando y el hombre nos seguía del otro lado de la calle y seguía gritando eso, ¿no? A mí. Y pues yo primero dije, bueno, no va a pasar nada, la gente lo va a callar. Había un poco más gente en la calle, pero resulta que la gente me empezó a ver a mí y pues sí me dio pendiente. Yo dije, no vaya a pensar la gente que yo le saqué una bubia al señor o no sé. Y pues ya mejor nos quedamos parados hasta que él ya se fue y se retiró. Tengo que decir que a pesar de este pequeño incidente, esta fue de mis ciudades favoritas de Marruecos y pienso regresar una segunda vez a este hermoso país donde la gente, el 99.9% de la gente es encantadora. Bueno, y pues después de que me hayan gritado mis verdades, ¿qué me sabía el señor? No es cierto, es broma, amigos. Agarramos un taxi, nos venimos a este restaurante que nos recomendaron ahí en el hotel y pues vamos a ver qué tal está. Es de comida tradicional, como ven, se ve muy coqueto. Yo pedí este platillo que trae como un pollito con especias y abajo trae muchas crepas así como acomodaditas y sabe muy muy rico. Y pues bueno, aquí estoy bien tranquilita, disfrutando de la vista hasta la ciudad. Esta es la plaza. Y pues bueno, disfrutando mi tarde aquí en Rabat Saleh. Bueno, y pues nosotros antes de irnos al hotel pasamos a este súper que está muy cerquita del restaurante a comprar aguas y comprar algunas cosas que necesitamos. Porque, ¿qué creen? Mañana muy temprano van a pasar por nosotros y nos vamos a ir al Sahara, a un campamento en el desierto, a pasar una noche ahí y andamos muy, muy emocionados. Entonces andamos aquí escogiendo, comida no necesitamos, solo agua y unas galletas, algo así. Y pues bueno, yo quise aquí hacer algunas pequeñas tomas para ver cómo son los supermercados en Marruecos y como ven, pues como en todos lados, llenos de productos. Bueno, pues ahorita pasó muy temprano un chofer por nosotros, vamos en una camioneta privada y nos va a llevar por un tour de 3 días durmiendo en el desierto y también en las montañas. Bueno, lo muy particular del camino, que duró muchas horas para la primera parada, es que pasamos, como ven, por nieve, por lugares más desérticos, por palmeras, oasis.
Bueno, y pues pasamos por muchos lugares, pero esto es lo que más me interesaba mostrarles, nuestro campamento en el desierto, en el Sahara. El punto de arranque es de aquí de Merzouga y pues acompáñenos por favor, espero que ustedes disfruten tanto esto como nosotros. Aquí ya llegamos y estamos a punto de que nos den nuestros camellos, o bueno, más bien dromedarios, y nuestra caravana ya va a salir. Bueno, y pues vamos a ver qué tal está nuestro campamento por dentro. Como ven, está pues rústico, pero eso sí, lleno de encanto. Todas estas son como pues como tiendas de campaña, o sea, no tienen concreto, son de pura tela, y esta es nuestra habitación privada con cama matrimonial. ¿Qué tal? Al parecer, ahorita pues está fresco, la verdad que está muy agradable, y en la noche al parecer va a ser mucho, mucho, mucho frío, pero venimos bien preparados. Y como ven, pues está muy sencillito, todas esas son como habitaciones, hay gente que comparte las habitaciones, y pues nosotros pedimos una para mi esposo y para mí, nosotros solos. Y este cuarto, que se ve que sí tiene concreto en las paredes y en el techo, aquí es el comedor, aquí vamos a cenar más al rato. Pues vamos a ver qué tal va a estar la comida. Acá nos dijeron que justo donde están esos tapetitos van a ser en la noche después de la cena una fogata, y bueno, y que también antes vamos a tomarnos un tecito. Bueno, y pues aparte de admirar el atardecer, ahorita se puede hacer snowboarding, pero en arena. Y miren nada más, ¿qué es eso? Eso es un cascabel de una serpiente. Aquí se aprecia mejor, o tal vez no cambió de piel, pero son las huellas. Por aquí anduvo paseando una serpiente. Vamos a ver hacia dónde se dirige. Vamos a seguir sus huellas. Y vamos a ver. Oh, oh, rumbo al campamento. En dirección al Ups. campamento. Bueno, y tanta prisa del viaje era llegar justo antes del atardecer hasta el campamento. Es por eso que ahorita llegando tenemos que
caminar todavía más, subirnos hasta como a la parte alta de una duna para alcanzar a apreciar el atardecer. Y pues bueno, pasé y le dije hola a mi dromedario, oh, como perrito. Viajar es marcharse de casa, es dejar los amigos, es intentar volar. Volar conociendo otras ramas, recorriendo caminos, es intentar cambiar. Viajar es volverse mundano, es conocer otra gente, es volver a empezar. Empezar extendiendo la mano, aprendiendo del fuerte, es sentir soledad. Viajar es regresar. Thank you. Ay, después de esta noche tan especial, les cuento que nos venimos pues ya a dormir y pasamos una noche del Polo Norte extremadamente fría. Dormí con 8 suéteres. Hizo extremadamente frío, mucho frío, no se lo pueden imaginar. Fue una noche muy dura. Y aparte yo me di cuenta que mi esposo y yo roncamos toda la noche y yo creo que no dejamos dormir a nadie. Hasta yo me despertaba de mis ronquidos. Huevos días, buenos días. Nos levantaron a las 4:45 de la mañana. Hay que ir de regreso con los dromedarios al hotel para desayunar y seguir nuestro viaje, y pues nos levantaron temprano aparte para que veamos este bello amanecer. Visité tantos lugares tan hermosos e interesantes en Marruecos que si hiciera videos mostrándoles todos los lugares que me gustaron, no acabaría. Ya no se llamaría mi canal Mexicana en Suiza, sino más bien Mexicana en Marruecos. Pero bueno, les muestro muy rápido unas escenas de nuestro viaje en las montañas Atlas. Íbamos ya de regreso a Marrakech para quedarnos un par de noches y después ya regresar a Zurich.
Bueno, y pues las últimas 2 noches decidimos consentirnos, mi esposo y yo, y con millas y con puntos de todos lados conseguimos pagar unas noches de hotel en este hotel tan bonito que me dejó impresionada. Tuvimos suerte porque el hotel tiene 6 meses de que lo abrieron, entonces pues nos tocó prácticamente estrenarlo. Y les quería mostrar también el área de desayunos, del brunch o desayuno temprano también. Hermoso, muy bonito, el servicio excelente y aparte yo soy muy picky para los desayunos y este desayuno la verdad que tenía de todo y todo delicioso, cosas tradicionales muy ricas, también un poquito de pues cosas más internacionales para no quedarse con el antojo, pero miren nada más, muchas verduras. La verdad que el desayuno de aquí de Marruecos me gustó muchísimo, aceitunas, panes dulces también para los europeos, para que pues no sufran en su desayuno, frutas, carnes frías. Y para mis amigos mexicanos, ¿qué creen? Mexicanos y del norte de México sobre todo, ¿qué creen? Que acá en Marruecos también desayunan machaca en salsa con huevo revuelto. No lo podía creer. Eso pues le echó carne seca, que es prácticamente lo que también a veces en el brunch comemos en el norte de México. Es carne seca y pues le dan una doradita, le echan verduras, chilito también. Yo le dije, agréguemele por favor chilito, salecita, especias. Le dan su buena doradita, le echan el huevo. Ellos lo hacen como si fuera un omelette y pues me sorprendí mucho. Me sentí realmente como en casa.